Entonces, vamos a definir el concepto de fuerza como la magnitud vectorial capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, que un cuerpo va a tener cierta velocidad y esa velocidad solo puede cambiar si se le aplican fuerzas. ¿Qué tipos de fuerzas podemos observar? Pues están en primer lugar las de largo alcance. Por ejemplo, la fuerza de gravedad es una fuerza de largo alcance. Y otras serían las fuerzas eléctricas y magnéticas, que todos hemos observado, por ejemplo, imanes atraer pedazos de hierro, que la fuerza no necesita ningún medio, sino que es a través del espacio. Entonces, estas son fuerzas de largo alcance. Existen otras que le vamos a llamar fuerzas de contacto. Por ejemplo, si tengo un bloque y le aplico fuerzas por los dos lados, pues el bloque se resiste a ser aplastado, pero estas fuerzas que tratan de aplastarlo le vamos a llamar fuerzas de compresión. O cuando alamos una cuerda, pues estas fuerzas que tratan de hacer pedazos a la cuerda, pues la cuerda se resiste y a esas fuerzas le vamos a llamar fuerzas de tensión. Y por último, cuando hay contacto entre dos superficies, aparecen fuerzas de roce que le vamos a llamar fuerzas de fricción. Entonces, estas serían fuerzas de contacto, es decir, necesitamos contacto físico entre los cuerpos, y estas serían fuerzas de largo alcance. Entonces, para describir el movimiento de un cuerpo necesitamos definir una cinemática. Y una cinemática lo primero que define es la posición. Si yo tengo una partícula acá para definir la posición, lo que hago es establecer un sistema de referencia y uso un vector que va desde el origen del sistema de referencia a la posición de la partícula. Y a este vector le voy a llamar vector de posición. Entonces el vector de posición me sirve para ubicar los cuerpos en el espacio. El otro concepto es el concepto de velocidad. Si yo tengo una partícula y está pasando el tiempo y la posición de la partícula está cambiando conforme pasa el tiempo, es porque la partícula tiene velocidad. Entonces, el camino que seguiría la partícula le vamos a dar el nombre de trayectoria. Y el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Entonces, ¿qué velocidad físicamente? Pues es el cambio de la posición de un cuerpo en el tiempo. Entonces, si está cambiando la posición respecto de un sistema de referencia, pues decimos que la partícula tiene velocidad. Y por último, está la aceleración. Entonces, si aquí tengo una partícula, pasa el tiempo y la velocidad va cambiando. Entonces, si cambia la magnitud de la velocidad, entonces vamos a tener un tipo de aceleración. Entonces, ¿cuándo es que va a haber aceleración? Siempre que la velocidad cambie. Si la velocidad cambia en el tiempo, entonces el cuerpo está acelerado. Pero hay que recordar que la velocidad es una magnitud vectorial y que las magnitudes vectoriales tienen tanto magnitud como dirección. Aquí observamos que hay aceleración porque el vector velocidad va cambiando. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí un vehículo que describe una curva y resulta que este vector tiene la misma longitud, eso significa que la magnitud es la misma, pero ha cambiado la velocidad. Bueno, veamos. Bueno, la rapidez, le vamos a llamar rapidez a la magnitud de la velocidad. Entonces, en este caso se está moviendo con rapidez constante, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora. Entonces, la pregunta es, ¿está acelerado? Mucha gente diría que no, porque la magnitud siempre permanece igual. Pero hay que recordar que la velocidad es una magnitud vectorial. No solo importa el valor, sino que también importa la dirección. Entonces veamos si ha cambiado la velocidad. Esta sería la velocidad inicial. Esta sería la velocidad final. Y este sería entonces el cambio de velocidad. Porque lo que ha cambiado de la velocidad es la dirección. Y si cambia la dirección de la velocidad, entonces también hay aceleración. A esa aceleración le vamos a llamar aceleración radial. Entonces, en este caso, sí está acelerado. ¿Por qué? Porque la dirección de la velocidad ha cambiado. Y le vamos a llamar a este tipo de aceleración radial, que es la responsable del cambio de dirección de la velocidad. Y aquí viene una pregunta.
¿cuántos aceleradores tiene un carro? Bueno, por el nombre uno podría pensar que uno, pero eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque el freno también es un acelerador, solo que en el caso del vehículo, ¿qué es lo que hace el freno? Disminuye la velocidad y eso implica que la velocidad cambia y el cambio de la velocidad es aceleración. Entonces, este es para aumentar la magnitud y este es para disminuirla. Entonces tendríamos dos aceleradores. Pero hay un tercero. Usted puede decir, ¿cuál? Bueno, con lo que acabamos de ver, vimos que si cambia la dirección de la velocidad, entonces también hay aceleración de tipo radial. Entonces el volante es el tercer acelerador. Entonces un vehículo tiene tres aceleradores. Uno para aumentar la magnitud, otro para disminuirla y otro para cambiar la dirección. Entonces, vamos a decir que la aceleración tiene dos componentes. Si trazo aquí una tangente a la trayectoria, ya sabemos que la velocidad va a ir en la dirección de esa tangente. Si esta es la aceleración, pues esta aceleración va a tener dos componentes. Una componente que va en la dirección que es paralela o antiparalela a la velocidad, a esa aceleración le vamos a llamar aceleración tangencial, y una que es perpendicular a la velocidad, y a esa le vamos a llamar aceleración radial. Esta cambia la magnitud y esta cambia la dirección. Bueno, veamos, podemos hacer la siguiente afirmación. Si un cuerpo se mueve en una curva, entonces tiene aceleración radial. Con lo que acabamos de ver, esta proposición es cierta. Ahora, ¿cuál sería el recíproco de esta proposición? Bueno, la forma que tiene esta proposición es si P, entonces Q. Pero si yo pongo la proposición si no Q, entonces no P, al hacer la tabla de verdad de esto y esto, resulta que es lo mismo. Por lo tanto, estas dos proposiciones son equivalentes. Y entonces, ¿cómo podría poner esta proposición en esta forma? Bueno, voy a decir, si no tiene aceleración radial, que sería no Q, entonces no P. ¿Y qué sería no P? El cuerpo se mueve en línea recta. Entonces, los cuerpos que no tienen aceleración radial deben moverse forzosamente en línea recta. Es decir, que un cuerpo en línea recta puede estar acelerado. Sí, no tiene aceleración radial, pero podría, si esta es la velocidad inicial y esta es la final, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la magnitud y este entonces sería el cambio de velocidad. Y esta sería la aceleración. Entonces, la aceleración tangencial lo que hace es cambiar la magnitud de la velocidad.